Bien, pasemos ahora al análisis de los paratextos. En principio, es importante decir que para Genet, un paratexto es un enunciado que acompaña otro texto, que establece una relación de adyacencia con otro discurso. Para, de hecho, viene del griego y significa junto a, al lado de. Por ejemplo, los títulos, los subtítulos, los prólogos, las imágenes de portada son todos paratextos. Y en todos los casos, lo que hacen los paratextos es cumplir la función de anticipar información sobre la obra. Y además, sobre todo, lo que hacen es construyen lo que se denomina un marco de lectura. Esto es, el lugar desde el cual el texto está pidiendo ser leído. En el caso del padre tenemos dos paratextos, el título y el subtítulo. En cuanto al título, además de, anticipar quién es el personaje principal y cuál es el punto de vista desde el cual se presentan los hechos, el paratexto lo que está haciendo es introducir el tema central de la pieza, que es el problema de la paternidad. Pero sin embargo, paradójicamente, en esta obra, el supuesto padre, que es el capitán, ¿no? Es un personaje que en esta familia donde los roles están todos trastocados para el siglo XIX, no puede cumplir su rol de padre. Acá tenemos un padre que en verdad no es padre, más allá de si es o no es el padre biológico de Berta, el punto acá es que él no puede ejercer su rol paternal, que desde la perspectiva del siglo XIX está asociado con tener el poder. En esta obra, el capitán es un personaje que no tiene poder o que lo va perdiendo a medida que avanza la acción, por lo tanto es un padre que no termina de ser padre. En cuanto al subtítulo, en algunas ediciones aparece el enunciado tragicomedia en 3 actos. A ver, al respecto, y como mencionábamos anteriormente, me parece importante remarcar que El padre no es una tragicomedia, sino que, como vimos, es un drama, pero que sin embargo posee algunos elementos del subgénero tragedia y también algunos elementos del subgénero comedia. De la tragedia mantiene, como dice Aristóteles, la presencia de un personaje de elevado valor moral o psicológico que, cae en desgracia como consecuencia de el destino que opera sobre él. Eso pasa en el padre y pasa en la tragedia, ¿no? De hecho, la imposibilidad del capitán de ejercer su rol de padre y el poder que viene asociado a esta función es una consecuencia de la crianza que tuvo, la cual termina operando como una limitación a las posibilidades de acción del personaje. Eso en cuanto a la tragedia. En cuanto a la comedia, es importante mencionar que este subgénero, o sea, la comedia, no se define simplemente por la construcción de comicidad, como se suele definir, sino por ser un tipo de texto en el que, dice la definición clásica, ganan los débiles, a diferencia de la tragedia en la que siempre triunfa la ley de lo establecido, la ley del status quo. En ese sentido, si tenemos esa definición, puede pensarse que en el padre, como Laura, que es la débil, triunfa, la débil para el siglo XIX, como Laura les decía, triunfa al final, en ese sentido, la obra puede pensarse como una comedia, porque acá el orden, el status quo, lo establecido, termina perdiendo. De cualquier modo, me parece importante mencionar que en términos de cómo se construye el punto de vista, la obra critica este triunfo de Laura y constantemente valora negativamente al personaje. Esta es una obra que se escribe, como dijimos antes, desde un punto de vista bien patriarcal, bien machista, y de hecho por eso es tan difícil hoy hacer Strindberg, porque cambió el contexto. Entonces hay algo del propio entramado de la obra que lo vuelve como muy difícil para pensarlo en nuestro contexto actual, sobre todo para que la audiencia se sienta interpelada e identificada con estos personajes. Vayamos ahora a la segunda parte de la clase. Lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a pensar la estructura de un texto dramático. En principio, lo que hay que decir es que el concepto de estructura se puede utilizar para aludir a dos fenómenos diferentes. Por un lado, como dijimos antes, a la llamada estructura de superficie.
Y por otro lado, a la estructura profunda. Para dar cuenta de la primera dimensión, vamos a introducir el concepto de fábula. Para la segunda, vamos a desarrollar el modelo actancial, que es la propuesta de Obergefell. En cuanto al concepto de fábula, esta noción se utiliza para aludir al argumento de un texto, a su historia, al conjunto de eventos que suceden en una obra. En términos técnicos se denomina fábula al ensamblaje de acciones que transcurren en determinado texto. Según Umberto Eco, toda fábula tiene o se caracteriza por la presencia de tres componentes. Lo que él llama la lógica de las acciones, que es el tipo de relación que se establece entre las acciones, por ejemplo, como en el caso del drama, una lógica de causa y efecto. Luego, por el esquema de la narración, que es el modo en el cual esa historia se presenta y desde qué perspectiva se presenta. Y finalmente la sintaxis de los personajes, que es el conjunto de relaciones que se establecen entre los personajes y estos vínculos que en última instancia son los que, definen la identidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del padre, el capitán en tanto personaje queda definido por el vínculo que tiene con su hija Berta. Si Berta no existiera, el personaje del capitán, no sería padre, por lo tanto, sería otro personaje. Esto, dice Eco, es fundamental tener en cuenta cuando uno describe una fábula, es ver, no solo quiénes son los personajes, sino cómo los personajes también se vinculan entre sí. Otro concepto importante relacionado con el de fábula es el concepto de intriga. En la literatura se utiliza la noción de intriga en términos bien técnicos para aludir al modo en el que está ordenada la acción, en nuestro caso, en un texto dramático. Históricamente existen tres modelos de intriga. En primer lugar, la que se conoce como intriga aristotélica, en la que la acción está ordenada en función del principio de introducción, nudo y desenlace, como en el caso del drama. En segundo lugar, tenemos también la intriga episódica. En este modelo, la acción se ordena justamente en episodios. Los episodios son unidades autónomas de sentido, entre las cuales siempre tiende a haber una elipsis, un vacío temporal que tiene que rellenar el receptor, ya sea el lector o el espectador. Las obras de Brecht son justamente un ejemplo prototípico de este tipo de estructura y más adelante en la materia lo vamos a ver en particular. Finalmente, un tercer tipo de intriga es lo que se llama modelos sin centro, que son obras que no reproducen ni la intriga aristotélica ni la intriga episódica, sino que siguen una lógica más típica de la posmodernidad. Y son, este tipo de intriga lo van a ver en detalle cuando cursen análisis del texto 2, que se dedica justamente a ver las diversas vertientes que surgen en el arte en el marco de la posmodernidad. Por otro lado, existe un binomio conceptual interesante para pensar el concepto de fábula, que es la oposición entre discurso e historia. Esta oposición es una propuesta de Todorov, quien recupera la diferencia que plantean los formalistas rusos, que es una corriente teórica de principios del siglo XX rusa, por supuesto. La oposición de los formalistas, les decía, entre tema y fábula. Todorov la recupera y formula esta diferencia entre discurso e historia. A grandes rasgos se denomina historia a la fábula, lo que nosotros vimos como fábula, al argumento, al conjunto de acciones que suceden en un texto y que determinan el esquema actancial, qué es lo que pasa en una obra. En cambio, se denomina discurso a el modo específico en el que esos sucesos aparecen, al conjunto de procedimientos formales que vuelven posible esas acciones. Esta oposición es particularmente productiva, útil, cuando nos ponemos a analizar reescrituras, o sea, obras que retoman y reformulan otra obra. Imaginemos, por ejemplo, que estudiamos
la versión de Hamlet que se hizo en el 2019 en el San Martín, ¿no? De Schumacher. En este caso, si analizamos el nivel de la historia, bueno, es relativamente similar a la que escribió Shakespeare en el siglo XVII. Digo, la historia es la misma, el argumento es el mismo, la fábula es la misma, son las mismas acciones. Sin embargo, si vamos al nivel del discurso, la propuesta de Schumacher cambia radicalmente. Por ejemplo, en esta versión no se utiliza un escenario dividido en dos niveles, ni tenemos puertas en el foro, como sucedía en los tiempos de Shakespeare. Ahí la división entre discurso e historia se vuelve productiva. Bueno, con este mínimo desarrollo teórico, intentemos ahora describir la fábula de El Padre. En principio hay que mencionar que toda fábula tiene que remitir a los siguientes elementos. Tiene que haber una mínima descripción del marco en el que transcurre la acción y del conflicto y de los personajes principales. Así, bueno, podemos decir que la fábula del padre sería algo así. Podemos decir, en una casa, en las afueras de Estocolmo, a finales del siglo XIX, una pareja que, con la excusa de determinar el lugar donde su hija va a continuar sus estudios, comienza una batalla en la que, bueno, se pretende determinar quién de los dos va a gobernar en la familia. El plan que realiza la esposa, Laura, sumado por supuesto al determinismo que pesa sobre el marido, sobre el capitán, van a hacer que este último paulatinamente pierda el juicio y su lugar en tanto pater familia, en tanto persona que tiene el poder en la casa. Esa sería una pequeña descripción de la fábula del padre, donde están básicamente los componentes principales, el marco, los personajes, el conflicto. Pero además, y si retomamos la propuesta de Eco, tendríamos que decir dos cosas. Que en la obra la acción sigue una lógica causal, causa y efecto, que es típica del drama. Y además, respecto al esquema de la narración, tenemos que decir que los eventos son narrados desde la perspectiva del capitán. Esto lo vamos a ir viendo con el correr de las clases, pero en principio piensen que el hecho de que se llame a la madre de Laura como suegra justamente prueba que está todo presentado desde la perspectiva del capitán. Porque tranquilamente la obra podría decir madre de Laura o podría ponerle un nombre propio. Sin embargo, al ponerle suegra, está mostrando que toda la acción está como presentada desde la perspectiva del capitán.